Muy buenas amigos. En España, el aborto por libre voluntad de los padres es legal hasta la semana 14 y es prolongable hasta la semana 22 si existe alguna patología fetal o riesgos para la madre. Pero, ¿hasta qué semana es moralmente aceptable abortar? Para responder a esta pregunta y teniendo en cuenta que acabar con la vida de otro ser humano es algo inmoral, aparte de ilegal, tenemos que plantearnos una nueva pregunta. ¿A partir de qué momento lo que una madre embarazada lleva en su vientre materno debe de considerarse un ser humano? Porque a partir de ese momento tendremos que aceptar que lo que se hace es el acto inmoral de acabar con una vida humana. Bueno, para responder a esta pregunta en este vídeo voy a basarme exclusivamente en lo que dice la ciencia al respecto. Hablaremos de las principales fases que hay dentro del vientre materno hasta que nace el ser que hay ahí dentro. Todo empieza cuando el óvulo femenino es fecundado por el esperma masculino. Cuando esto ocurre, obtenemos lo que se conoce como cigoto. Esto pasa durante los primeros 6 días después de haber mantenido relaciones sexuales, pero es imposible saberse exactamente en qué momento pasa. Bueno, ¿qué es el cigoto? El cigoto es la célula resultante de la unión del gameto femenino con el gameto masculino. Fusiona 23 cromosomas masculinos obtenidos del espermatozoide y 23 cromosomas femeninos obtenidos del óvulo, sumando un total de 46 cromosomas. 46 cromosomas es exactamente el número de cromosomas que tenemos los seres humanos. Además, el cigoto cuenta con un ADN exclusivo y único, diferente al de sus padres, diferente al de su padre y al de su madre. Es el ADN que acompañará al ser humano durante toda su vida. Y algo muy importante es que el cigoto es una célula totipotencial. Esto significa que tiene la capacidad de regular su propio desarrollo, el cual si no se interrumpe irá alcanzando los diferentes estadios evolutivos del ser vivo hasta su muerte natural. Y esta es la gran diferencia entre los espermatozoides y óvulos con respecto al cigoto. Un espermatozoide o un óvulo no tienen, digamos, el mismo potencial ni la misma capacidad que tiene un cigoto. La razón de existir de un espermatozoide, por ejemplo, no es otra que la de tratar de fecundar a un óvulo. En cambio, no podemos decir lo mismo de un cigoto. Por lo tanto, a pesar de que es cierto que todo es vida, comparar un esperma o un óvulo con un cigoto es incorrecto. Esto es importante remarcarlo porque es uno de los principales argumentos que utilizan los abortistas, pero como vemos, pues queda anulado a través de esta explicación. Esta explicación además también anula otro de los argumentos abortistas, que es que el cordón umbilical tiene exactamente el mismo ADN que tiene el cigoto. Y por lo tanto deberíamos de considerar el cordón umbilical como un ser del mismo modo que lo es el feto. Pero no, porque el cordón umbilical no tiene ninguna capacidad ni ningún potencial semejante al del feto. De hecho, el cordón umbilical únicamente sirve para alimentar al feto, precisamente durante su estancia en el vientre materno, y también para transferirle sangre oxigenada. Es decir, que no se asemeja en nada más al cigoto o al feto. Lo curioso es que hay varios científicos que utilizan este argumento del ADN para tratar de defender el aborto. Así nos va. Tras las primeras 24 horas, el cigoto pasa a denominarse embrión. Entonces ya no es una célula, sino un conjunto de células, y se llama embrión. El embrión va desarrollándose a un ritmo muy rápido hasta que justamente el día 14 de su existencia pasa a anidarse al útero materno, lo cual se conoce como implantación. Y también ciertas corrientes abortistas pues dicen que la vida, que el ser humano empieza a partir de ese momento, que antes de la implantación, de la anidación del embrión en el útero materno, pues no podemos considerarlo un ser humano. La verdad es que no hay manera de respaldar esa idea desde la ciencia, puesto que según esa teoría, pues 10 minutos antes de la implantación del embrión en el útero materno, pues aquello no es un ser humano, después de los 10 minutos ya lo es, cuando es exactamente el mismo ser en ambos casos. Entonces, como digo, pues esto es un argumento sin ningún tipo de sentido. La implantación o anidamiento pues no es más que otra fase de la existencia del ser humano que ya existía antes de esa implantación. A partir de la semana 8 empieza lo que se conoce como la etapa fetal. El ser humano ya no se conoce como embrión, sino que pasa a denominarse feto. Y dejará de llamarse feto pues
a partir del momento en el que nazca, que pasará a llamarse bebé. Sobre el término bebé también hay una cuestión interesante que mencionar, puesto que hay bebés de 38, 39, 40 semanas, que es más o menos lo habitual, porque es la duración habitual del embarazo, pero también hay bebés de 22, 23, 24 semanas. Y también son bebés. Si estuviesen dentro del vientre materno serían fetos, pero como están fuera, pues son bebés. Cuando nace un bebé de 22-23 semanas, pues es conocido como un bebé prematuro. Entre las 22 y 25 semanas de gestación puede forzarse el nacimiento de un bebé, sin correr demasiados riesgos. Si existen complicaciones y requiere avanzarse el parto, pues puede hacerse. Y el bebé tendrá altas probabilidades de sobrevivir y de llevar una vida normal cuando crezca, a partir de la semana 25. Pero hay que dejar algo muy claro, y es que desde el cigoto hasta el embrión y el feto, posteriormente hasta que nazca y se convierta en bebé, el ser existente dentro del vientre materno es exactamente el mismo. Simplemente está pasando por diferentes fases, igual que lo va a continuar haciendo una vez nazca. Que de ser un bebé pasará a ser un niño, de ser un niño pasará a ser adolescente, adulto, anciano, hasta que morirá. Otro argumento abortista que realmente es bastante pobre es que el feto no es un ser humano porque es un conjunto de células. Pero realmente todos los seres humanos somos un conjunto de células, es decir, yo soy un conjunto de células. Entonces es un argumento que no tiene ninguna lógica, pero bueno, lo menciono porque hay mucha gente que lo dice, no, es que es un conjunto de células, no es un ser humano. Bueno, no, es que todos los seres humanos somos un conjunto de células. Además, con este argumento, pues te llevaría a legalizar el asesinato entre seres humanos ya nacidos, precisamente porque somos un conjunto de células. El feto nacerá y se convertirá en adulto y seguirá siendo siempre ese conjunto de células. Entonces, científicamente hablando, simplemente pues es imposible defender que la vida humana, que el ser humano empiece a existir en un momento diferente al de la concepción. El ser humano existe a partir del momento de la concepción. Y decir lo contrario pues simplemente es mentir, simplemente es pues ir en contra de lo que está científicamente demostrado, porque hay un consenso científico en eso. Y aquellos que tratan de hacerlo, pues bueno, buscan siempre argumentos, son argumentos muy fácilmente desmontables, y lo son precisamente porque van en contra de la verdad, van en contra de la ciencia, de la evidencia científica, y siempre son alimentados, digamos, por intereses personales que no se muestran de manera transparente, pero que ahí están, intereses personales, económicos o ideológicos. Pero si uno es objetivo, si uno es justo y se ciñe a lo que la evidencia científica nos dice, pues no queda otra que aceptar lo que es verdad. La vida humana empieza en el momento de la concepción y pasará por diferentes fases hasta que nacerá y seguirá pasando por diferentes fases hasta que morirá de manera natural. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta de ¿hasta qué semana es moralmente aceptable el hecho de abortar? La respuesta aparece haciéndonos otra pregunta. Si está científicamente demostrado que lo que hay dentro de un vientre materno es siempre un ser humano, desde el momento de la concepción lo es, ¿qué excusas buscaremos para justificar el acabar con la vida de un ser humano, que además es el más inocente del mundo? Y haciendo esto, ¿en qué nos convertimos? ¿Tiene más importancia nuestra comodidad y nuestras preferencias temporales que la vida entera de un ser humano inocente? ¿Estaremos dispuestos a acabar con esta vida porque resulta que nos obstaculiza? ¿Hemos llegado realmente hasta esos niveles de egoísmo como sociedad? No es lo mismo, amigos, actuar desde la ignorancia que actuar a sabiendas de lo que se está haciendo. Esto, pues, no habla muy bien de los médicos abortistas, realmente, porque son personas que saben perfectamente lo que están haciendo. Sí que es verdad que muchas personas, muchas madres, pues bueno, por ignorancia, porque existe una cultura abortista que nos incita a abortar, pues van y abortan. También porque no encuentran, digamos, el apoyo necesario, no encuentran, digamos, una alternativa válida para ellas en ese momento y están perdidas y deciden abortar. Por eso es tan importante que la gente sepa exactamente qué hay detrás de un aborto. Una vez sabes lo que hay detrás, ya se acaban las excusas. A mí ya no me sirven las excusas de ningún tipo. Me han servido durante mucho tiempo, pero siendo autocrítico y defendiendo la verdad, pues simplemente
ya no sirven más. Una media de 11 seres humanos cada hora están muriendo dentro de los vientres maternos, aquí en España, y lo están haciendo por abortos quirúrgicos. Y el 90% de ellos, además, son abortados simplemente porque sus padres pues no consideran oportuno tenerlos. Amigos, esto no puede continuar. Os pido por favor que difundáis este vídeo, que lo compartáis para que la gente entienda cuál es la verdad detrás del aborto. Esta verdad que los medios de comunicación en su mayoría no se atreven a transmitirnos porque el aborto forma parte de los intereses del globalismo. El aborto sirve perfectamente para los objetivos de la reducción de la población occidental. Esto no es ninguna conspiración, amigos, esto es la verdad. Y por eso ahora mismo en España está muriendo más gente de la que están haciendo. Precisamente por esto. Compartid este vídeo, amigos. Muchísimas gracias a mis Patreons, que sin vosotros os prometo que no podría continuar. Este fin de semana tenemos una reunión exclusiva, privada para vosotros, amigos. Muchas gracias.